amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Detrás del filtro o Behind the Filter. Para este episodio va a ser en español porque quise dedicarlo o hacerlo para la audiencia que solo habla español. Y en este episodio quería hablar de algo que me ministró mucho en un momento en mi vida que pues el Señor sabía que lo necesitaba. Necesitaba escuchar esta palabra, necesitaba escuchar esta historia que nunca la había leído ni estudiado de la manera que lo hice en ese momento en mi vida. Y quisiera compartirles lo que a mí me ministró y me impactó de esta historia. Y tiene que ver con la historia de Sansón. Yo sé que probablemente cuando pensamos en esta historia, muchas veces pensamos en un hombre débil, probablemente pensamos en un hombre que desobedeció, un hombre que se apartó, que fue derrotado al final. Creo que pensamos mucho en lo negativo de la historia de Sansón, pero cuando yo me puse de verdad a leer la historia y a estudiarla, pude ver una historia de redención, pude ver una historia del amor, de la gracia, de la restauración de Dios, de lo que es el poder de la restauración de Dios, más allá de del amor que Él nos tiene, sino porque simplemente Dios va a extremos para cumplir su propósito en nosotros. Porque al final del día lo que importa es el propósito de Dios. Entonces, antes de entrar más ahí, quisiera tocar un poco de la historia de Sansón. Yo sé que muchos de nosotros la hemos escuchado, si crecimos en la iglesia de niños. Es una historia que es muy escuchada. Pero vamos a tocar un poquito y después al final no la voy a leer toda porque obviamente es una historia un poco larga, pero em, voy a leer la parte final. Antes de eso voy a tocar un poquito de los puntos, lo base de la historia de Sansón para poder tener eh, un, un entendimiento de su historia y después continuar. Entonces Sansón fue una persona que fue escogida para un tiempo en específico, cuando el pueblo de Dios una vez más había hecho lo malo delante de los ojos de Dios, estaban cautivos por los filisteos, y Dios básicamente levantó a un hombre para que pelee, para que derrote a los filisteos. Y ese hombre fue Sansón. Lo escogió desde el vientre de su madre. O sea, fue llamado por Dios antes de que su madre pudo tener hijos. Fue escogido y llamado por eso. O sea, la razón por la existencia de Sansón fue únicamente para el propósito de Dios, para derrotar a los filisteos, para defender al pueblo de Dios. Y em, él era un nazareo, cual significa que pues una de las cosas que creo que muchas veces también escuchamos de la historia de Sansón es que tenía el pelo largo, entonces de ahí venía su fuerza y pues no es así. Em, Obviamente, la fuerza de él no viene de su pelo, sino que era de un pacto que él tenía con el Señor, era la presencia de Dios, era la evidencia física de la unción y la presencia de Dios en la vida de Sansón, era su fuerza. Pero el pelo de él, el cabello, era un, era un pacto que ellos tenían con el Señor, que era su pelo, de no cortarlo. Era solamente representando el pacto que tenían con Dios. Entonces, em, es muy importante tener esto en mente, que el cabello de Sansón era una representación física del pacto que tenía él con el Señor, ¿verdad? Por eso él no se lo cortaba, por eso no se lo tocaron desde que nació. Em, Esquipeando más ya a la vida de él más adelante, él fue un hombre que fue bendecido con mucha, mucha fuerza física. Dios lo ungió y le dio mucha fuerza. O sea, el Espíritu Santo estaba activo en la vida de él, manifestándose a través de su fuerza. Sansón fue alguien que mataba a gente con sus manos, mató a un león con sus propias manos, sin ninguna, sin nada en sus manos, simplemente con sus propias manos mató al león.
Y eso lo dice la Biblia como que para demostrar la fuerza que él tenía. Pero hay algo en Sansón que podemos ver en la palabra, que él es que se demuestra y es que de vez en cuando él perdía como que el sentido del enfoque que era su vida y era cumplir el propósito de Dios. Entonces él como que no tenía una relación completa de su asignación. Él se desenfocaba mucho y en un área en específica era en las relaciones. Sansón fue traicionado 2 veces. em, y antes de Dalila, él se casó. Él estaba casado con una mujer filistea. Y la Biblia explica que él insistió en casarse con ella. O sea, él fue a sus padres, habló de la mujer, dijo, me he enamorado demasiado, me he enamorado muy profundamente de una mujer y me quiero casar con ella. Y esto iba en contra de la cultura, de la tradición, de las reglas de ellos. O sea, iba en contra de lo normal. Pero la Biblia dice que él insistió en esto. Y esta palabra me llamó mucho la atención porque me pude relacionar mucho con esta parte de Sansón. Me pude relacionar mucho con esa debilidad que Sansón tenía en su vida. Y él se terminó casando con ella. Y ella básicamente lo traicionó. A base de esa traición, la Biblia dice que el Señor usó eso para mantenerlo a él en la voluntad de Dios y derrotar a los filisteos. Y como ella era filistea, a él esa traición le dolió mucho. Entonces aún más así, él fue en contra de los filisteos, mató. En ese momento él mató a todos los amigos que tenía él ahí, que eran filisteos. Y cuando llegamos a la parte de Dalila, em, también fue una traición y esta es la historia que pues conocemos más. Sansón se había, ya en este momento, y lo vamos a leer, ya había llegado a un punto en que pues se veía la debilidad, las debilidades en él, en su vida. Entonces se vuelve a enamorar de otra mujer y es Dalila. Y Dalila lo traiciona y le corta su pelo. Él confió demasiado, ella tomó ventaja de la situación, de lo que estaba pasando y lo traicionó. Obviamente Sansón era un enemigo de los filisteos. ¿Por qué? Porque por todo lo que él hacía. Entonces era un hombre que era deseado por ellos. Era un hombre que ellos querían derrotar. Entonces voy a leer rápido. La historia de Sansón está en el libro de Jueces. Solo son 3 capítulos de la historia de él, pero voy a leer un poquito antes de su muerte y su muerte. Vamos a ir al capítulo 16, versículo 19, y dice: Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se había apartado de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: Esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza. Y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Yo creo que cuando yo estaba estudiando esta parte en específico, porque como yo había mencionado al principio, el cabello de Sansón era una representación física del pacto que él tenía con el Señor, ¿verdad? No es que la fuerza de Sansón venía de su pelo, porque obviamente vemos aquí cuando se le corta el pelo, ya su fuerza se le va. Pero tenemos que tener en mente de lo que representa el cabello de Sansón, que es lo que representa el pacto con Dios, la consagración a Dios. Entonces yo leyendo esto, yo pude ver que entre el versículo 21 al versículo 22 ha pasado un tiempo. ¿Por qué? Porque cuando él lo atrapan, Dalila le había cortado el pelo. Pero vemos en el versículo 22 que dice: y el cabello de su cabeza comenzó a crecer. Entonces, si el cabello de Sansón es
representa el pacto con Dios, la demostración física de Dios en la vida de él. Em, que podemos asumir cuando dice que su pelo empieza a crecer. ¿Qué hubo en él en ese momento que él fue atrapado? Hubo cierta restauración que estaba pasando en su vida. Y ahora vamos a hablar de eso porque eso fue lo que a mí me ministró más. Sansón había llegado a un punto en su vida cuando está con Dalila, que él, cuando él fue afuera, dice la palabra, no se dio cuenta que el Jehová se había apartado de él. Sansón no sabía que Dios no estaba con él. Sansón no se había dado cuenta, se había desenfocado tanto que él se había convertido en una persona, en un hombre autosuficiente. Él confió tanto en sus fuerzas que se olvidó del Dios que se la daba. Él se desenfocó por un momento. Y estando con Dalila, estado envuelto en todo esto, en él mismo, en sus fuerzas, en lo que él quería, en sus deseos carnales. Se le olvidó completamente el propósito, la razón por su existencia. Se olvidó del pacto que él tenía con el Señor. Y cuando la palabra dice que él no sabía que Jehová se había apartado, amigos, yo creo que eso para mí me llamó demasiado la atención porque es algo que nosotros mismos hacemos. O sea, siempre hemos visto que Sansón, le vemos las debilidades en él, pero hemos parado por un momento y encontrado una, nos hemos identificado con él, porque creo que es alguien que todos nos podemos identificar. Y me ministró porque yo llegué a estudiar esta palabra mucho después que yo había pasado por algo muy similar a esto. Y me ministró porque no pensé, no sé, no me pudo venir a la mente como que, ok, wow, yo entiendo, ¿verdad? Puedo entender esto de que no se dio cuenta que iba a ser apartado de él, que todo lo que él estaba haciendo ya era por costumbre, ya era algo rutina, era la rutina de él, o sea, hacer todo esto, tener la fuerza, acostumbrarse a la presencia, acostumbrarse a que Dios lo use, o sea, ya era algo que él lo tomaba livianamente, o sea, se había convertido él autosuficiente, como que yo puedo hacerlo, yo tengo la fuerza. Y no es que intencionalmente él quiso decir yo puedo sin Dios, pero era algo que pasó porque él se descuidó, porque se desenfocó. ¿Por qué? Porque había una debilidad en él que él no le estaba prestando atención. Porque si leemos el principio de la historia de Sansón, cuando él se enamora de su primera esposa, la Biblia dice que él insistió después de su familia, le dijo, espérate, no creo que esto sea bien. Ella es una filistea. O sea, te estás casando con las personas que se supone que tú debes derrotar. O sea, te estás casando con el enemigo, con las personas que nos tienen a nosotros mal. Pero dice que él insistió y lo hizo. O sea, él puso aparte el deber, él puso aparte la asignación porque él insistió, él quería hacerlo. Y no escuchó a nadie más y lo hizo. Y eso es algo que nosotros mismos hacemos con el Señor. Yo hice eso. Yo estaba en un punto en mi vida que yo quería hacer lo que yo quería hacer. Yo quería estar involucrada con lo que yo quería estar involucrada. Y no era porque intencionalmente yo quería apartarme de Dios, del propósito de él en mi vida, pero yo quería lo que yo quería y no le quería hacer caso al Señor. Pero eso me pasó a mí y no me di cuenta, igual que me había apartado del Señor, que mi corazón ya no estaba al lado del corazón de Dios, que ya mis deseos carnales eran más fuertes que mis deseos de estar en su presencia, de mi deseo de agradarlo a Él, de mi deseo de tener temor a Dios y hacer su voluntad. Entonces él llegó a ese punto en que él no se dio cuenta y cuando llegó el punto de que él lo necesitaba, no estaba ahí. O sea, sus fuerzas se habían ido, la presencia, la manifestación del poder de Dios en su vida se había ido completamente y lo atrapan y lo meten a la cárcel, le sacan los ojos. Y estando en ese momento en la cárcel, vamos a pensar por un momento también, ¿qué puede estar pasando por la cabeza de él? ¿Cómo él puede estar siendo confrontado en ese momento? Estando en una cárcel, si tomamos a un ser humano, porque al final del día él era un ser humano
que sentía, que dolía, que todo. Si tú tomas un ser humano que podemos ver que antes de esto, él pudo estar probablemente aquí arriba, ¿verdad? Probablemente por todos que lo subieron aquí arriba. Él mismo se subió aquí arriba y de repente se baja. Y no fue algo progresivo. Fue literalmente de un minuto a otro que se cae. Él cae. Porque la fuerza de Dios o la presencia de Dios se fue de su vida. Jehová se fue de su vida. La fuerza de él se fue. Entonces, literalmente, él teniendo fuerzas un momento, un minuto, a ya no tenerlas, a que le saquen los ojos, a que lo humillen y lo metan a la cárcel. Entonces, él llegó en un punto en su vida que él estaba lo más humillado, lo más débil, emocionalmente, físicamente, mentalmente, completamente débil en su vida. ¿Qué puede estar pasando por la cabeza de Sansón? ¿Qué hice? ¿Cómo llegué aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con mi fuerza? Mi pelo. O sea, todo lo que puede estar pasando por la mente de él. Y cuando vamos al versículo 22, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue cortado. Hubo una restauración en la vida de Sansón en ese momento. Estamos viendo que hay una restauración que Dios estaba haciendo en la vida de él. Porque si el pelo de él es una representación física del pacto de Dios, esto se tiene que significar algo. Que sí, algo estaba pasando en él. Algo estaba pasando en la vida de él. O sea, vemos que, y vamos a leer ahora al final antes de decir eso, la muerte de Sansón, porque esto es lo más importante. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse, y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo, el pueblo alabaron a su Dios diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón de las columnas, de las 2 columnas del medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza, y cayó la casa sobre los principales, y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los mató, y los que mató al morir fueron mucho más que los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron, y le sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su madre Manoa. Y él juzgó a Israel 20 años. Mató más en su muerte de los que había matado en toda su vida, con toda la fuerza que él tenía, con todo lo que él hizo, mató más en su muerte. O sea, esta historia es tan bella porque es una historia que dice mucho. Es una historia que habla de la restauración, es una historia que habla de la gracia, de la misericordia del Señor en nuestra vida.
una historia que habla del propósito. O sea, es una historia muy, muy bella. Vemos que Sansón, siendo lo que fue, cometiendo el error que cometió, fallándole a Dios en la manera que le falló, enfocándose en los deseos carnales como lo hizo, pasó por lo que pasó, y aún así al final dice que Dios vino sobre él una vez más. No solamente eso, sino que Sansón pudo matar más hombres en su muerte. O sea, Sansón pudo hacer mucho más después de su caída, después de su error. ¿Por qué? Por su fe. Había una fe en Sansón. Él tenía fe que Dios lo iba a hacer. Él tenía fe que había pasado algo en él en esa cárcel. Él tenía fe que si él le clamaba a Dios una vez más, al Dios que le daba la fuerza, que él lo iba a hacer. Sansón es mencionado en la Biblia como uno de los héroes de la fe. Y eso sorprende a muchas personas, porque ¿cómo puede ser él llamado un héroe de la fe? Porque él es mirado como uno, por la fe que él tuvo en este momento de su muerte. Él tuvo una fe que lo llevó a matar más de lo que él pudo durante su vida. O sea, eso nos debe decir algo. Eso nos debe decir que, amigo, no hay límite. No hay límite para Dios, ni siquiera nosotros mismos. Somos un límite para la grandeza y el poder de Dios. Tus errores no son un límite para la grandeza de Dios. Toma esto como ejemplo. Si tú crees que tú has cometido muchos errores, si tú crees que tú has llegado a un punto tan bajo en tu vida, a un punto en que tú dices, no me puedo levantar de aquí, porque este error es muy grande. O sea, ya Dios debe estar cansado de mí por todo lo que he hecho. Esta historia es una representación, es un testimonio de que no hay límites al poder ni a la restauración de Dios. Si tú tienes fe, Él lo va a hacer. Si tú le crees a Él que puede, Él lo va a hacer. Y no es que Sansón se apartó de Dios y se le fueron y va y él dejó todo y se fue. No, Sansón tuvo que recapacitar. Sansón tuvo que levantarse. Sansón tuvo que ser confrontado. Y lo podemos concluir eso si leemos esta historia. Él pudo ser confrontado y darse cuenta que he fallado. Mi pacto que tenía con el Señor ha sido roto por mí. Yo traicioné el pacto que tenía con el Señor. Pero aún así su propósito no estaba muerto. Aún así después de su falla su propósito no estaba muerto. Aún así él pudo cumplir su propósito. Sí, probablemente cometió un error y eso lo atrasó o pudo hacer muchas cosas más en vez de cometer sus errores. 100% claro que sí. Pero eso no es lo que tenemos que pensar aquí. Lo que podemos ver es que es un hombre que ha sido restaurado por Dios y la manera que él dice, la manera que le ora a Dios. Vemos que es un hombre que probablemente se levantó siendo ahora un líder mucho mejor al líder que él era antes. ¿Por qué? Por su fe. Porque está en reconocimiento del Dios que lo empodera. Está en reconocimiento de que solo Dios en su misericordia, si le da la fuerza, puede hacer que Sansón derrote y se caigan esas columnas y mate a todos esos hombres ahí en ese momento. Él estaba en reconocimiento de la grandeza y de la fuente de su fuerza. Sansón estaba en reconocimiento de la fuente de su fuerza. Y es la presencia de Dios en su vida. Entonces ese reconocimiento es una muestra de una restauración que había pasado en la vida de él, en el corazón de Sansón. Su fe fue restaurada. Y lo vemos por el simple hecho también de que Dios sí se manifestó, que Dios sí vino en ese momento, que lo respaldó en ese momento. Entonces la historia de Sansón es una historia de un fracaso. La historia de Sansón es una historia que debemos ver como algo que no debemos hacer. Debemos aprender de esta historia, pero también es una demostración de lo grande que Dios es en medio de nuestros problemas, de nuestras debilidades.
Es una historia de restauración completamente. Es una historia de la fe, de lo que significa la fe en nuestra vida, que no importa cuán bajo nosotros caigamos, si tenemos fe en Dios, Dios nos va a restaurar. Y el propósito que Dios tenía en nuestra vida, el propósito que Dios tenía en tu vida, eso no se va a echar a perder solo porque caíste. Eso es limitar a Dios. No limites a Dios. Tu pecado no limita a Dios. Si tú te arrepientes y te levantas en fe, Dios puede restaurar todo lo que eres en toda su forma y cumplir el propósito de él en tu vida. Porque algo que tenemos que entender también, que sí, Dios nos ama y Dios nos quiere restaurar y Dios nos quiere levantar. Pero más allá de eso, Dios necesita cumplir el propósito de él en nuestra vida. Porque es el propósito de él, no es nuestro, es de él en nuestra vida. Él nos escogió para ciertas cosas. Hay propósito en nuestra vida de parte de Dios. Eso es lo que importa. No importa de que, wow, sí, mi fe me levantó. Es grande, es extraordinario que tengamos fe en Dios. Y eso es muy importante, sí. Pero también tenemos que entender que el propósito de Dios siempre va a prevalecer. Siempre va a prevalecer. Y eso es lo que importa. Porque yo necesito cumplir el propósito de Dios en mi vida. Lo que Él tiene para mi vida necesita ser cumplido. Porque es de Él, porque es su voluntad. Entonces, si tú estás pasando por un momento en tu vida que probablemente te puedes identificar con esta historia, de verdad te exhorto a que leas la historia de Sansón. Si tú quieres recibir fe, si quieres recibir o encontrarte con una historia que te pueda acordar de la misericordia, de la grandeza de Dios, de que no estamos solos en los errores que cometemos, que Dios lo ha visto mil y un veces y eso no es decir que nuestros pecados no son nada, porque sí, nuestros errores significan mucho. Podemos ver un hombre que tenía una debilidad muy grande en su vida y que si no fuese por esas debilidades, em, él no hubiese cometido tantos errores, no hubiese llegado a ese punto en que le quitan los ojos y él termina muerto, ¿verdad? Pero creo que lo que podemos tomar de esta historia más que nada es que de lo bajo que nosotros caemos, de lo bajo que yo caí, y voy a compartir un poco de lo personal mío, fue que de lo bajo de que yo caí, había momentos en que yo pensé que probablemente esto era como el final de muchas cosas en mi vida, de muchas promesas de Dios en mi vida, del propósito que Dios tenía en mi vida, de todo lo que Él había hablado en mi vida por años ya. Eh, yo pensé eso me vino por la mente muchas veces y fue un pensamiento que yo tuve que pelear mucho en intimidad conmigo misma. Fue algo que no fue de un día para otro, fue algo que duró mucho tiempo, o lo que se puede sentir como mucho tiempo, en la intimidad para que Dios me sane y me haga entender muchas cosas. Y es duro porque cuando nosotros, yo en lo personal llegué a un momento, a un punto en mi vida que yo no pensé que yo iba a llegar ahí. O sea, yo había roto mi pacto con el Señor. Yo había traicionado mi pacto con el Señor. Yo me había olvidado del propósito de Dios en mi vida. Y no era algo intencional, era algo que pasó sin yo darme cuenta, porque me descuidé. Porque puse mis propios deseos encima de Dios. Y llegué a un punto en que sentí que todo se me cayó, que pasó de un día a otro. Yo siendo una mujer muy independiente, muy confiada en mi fe, confiada en mis propias fuerzas. Y por estar confiada en mí misma, todo se me cayó encima. Y llegué a un punto, sí, que yo no me pude ver yo levantándome de ese lugar. Y
yo me acuerdo que en medio de todo eso, yo empiezo a tratar de buscar de Dios de una manera más profunda, como que para tratar de levantarme de ese lugar y de verdad que había una fe en mí que llegó a mi vida, que me hizo entender que de aquí yo voy a salir. De este momento en mi vida causado por mi pecado, yo voy a salir de esto. Yo aquí no me voy a quedar. No porque yo quería probar algo o comprobar algo, no porque yo quería demostrarle algo a la gente, aunque en parte sí, pero después, sino porque yo amo a Dios. Yo no me puedo quedar aquí. Yo necesito levantarme porque yo sé que yo puedo. Con Él yo puedo. Yo de este lugar me puedo levantar. Porque si Él está conmigo, si yo tengo la fuerza de Él en mi vida, si yo tengo fe en Él de aquí me va a levantar. Y yo voy a ser mucho mejor de la mujer que yo era antes de este proceso. Y después de eso, yo empecé a sentir, ¿sabes qué? Después de ver, hay momentos en que las personas se voltean, en que las personas se alejan. Y llegas a un momento muy solo en tu vida. Y yo llegué a ese momento. Y yo empecé a decir, ¿sabes qué? No solamente voy a salir de esto para la gloria de Dios, sino también voy a salir de esto para demostrarle a la gente de que Dios sí puede hacer algo así. Yo necesito salir de esto porque yo no voy a limitar a mi Dios. Yo creo que esto es muy pequeño para limitar a Dios. Creo que nuestro mundo es algo grande, pero para Él, si nos arrepentimos y se lo damos a Él, eso no es nada. Dios puede restaurar lo que Él quiera. Dios convierte tus mayores debilidades en tus mayores fortalezas. Que lo que era una debilidad para ti, Él lo convierte en tu mayor fortaleza para que ayudes a otras personas, para que entiendas el corazón de Dios de una manera más grande. Yo el día de hoy puedo decir que yo entiendo el amor de Dios hacia mi vida de una manera que yo jamás hubiese entendido si yo no hubiese pasado por lo que yo pasé. Porque eso me llevó más cerca a Dios, eso me llevó a una intimidad más profunda con el Señor, eso me llevó a un amor más grande por su palabra, por entenderlo a Él, por leer de Él. Me llevó a un entendimiento más grande de lo que es la misericordia de Dios que vivimos todos los días. Todos los días vivimos una misericordia de Dios y por eso tenemos que estar conscientes. Dios es misericordioso el día, cada mañana que nos levantamos y respiramos. Estamos viviendo la misericordia de Dios y que no hay nada muy grande para que Él no pueda restaurar. Y eso fue lo que a mí me enamoró mucho más del Señor. Que mi pecado no fue un obstáculo para Él, sino que Él lo usó para acercarme más a Él. Él lo usó para caer todas esas fortalezas que yo tenía en mi vida. Él lo usó para derrumbar todo lo que yo tenía en mi vida que no dejaba que Él entrara y moldee mi corazón de la manera que lo hizo. Remover todo de raíz, escudriñe mi corazón, lo limpie y saque todo lo que Él tenía que sacar. Si no fuese por ese proceso en mi vida, yo hubiese seguido mal. Pero ahora yo puedo entender a un Dios que restaura, un Dios que ama, un Dios santo. He entendido el amor y la misericordia de Dios de una manera que yo no puedo explicar. Pero yo lo he tomado para mi vida íntima, lo he tomado para mi vida de adoración. Y ahora yo vivo diariamente adorándolo a Él de una manera con más entendimiento. Ahora mi proceso es algo que yo uso en mi adoración. Me han llevado a un nivel de adoración más grande porque ahora conozco más al Señor. Entonces, espero que hayan podido recibir algo de esta historia. Creo que
Si tú estás pasando por un momento difícil, si estás pasando por un momento en que tú piensas que tu pecado es más grande que Dios, en un momento que tú piensas que el proceso que estás pasando no tiene final, que tú estás muy, muy bajo para que Dios te pueda levantar de ese lugar. Si Dios lo hizo con Sansón, Dios lo puede hacer contigo. Dios lo puede hacer conmigo. Dios te puede levantar de cualquier profundidad que tú puedas estar. El pecado no es más grande que Dios, pero tu fe determina cuánto Dios puede obrar en ti. Si tú le tienes fe al Dios de Sansón, a ese mismo Dios que vino sobre él una vez más, y su victoria fue aún mayor en su muerte que durante su vida. Si tú crees en ese Dios, Él lo puede hacer en tu vida también. Así que no le pongas límites a Dios. No le pongas límite al poder de la restauración de Dios. Confía en Él, pon fe en Él, que Él lo puede hacer. Nosotros somos los únicos que le ponemos los límites al Señor. Nuestra fe es lo que le pone los límites al Señor. Pero Dios puede. Dios es bueno, Dios es grande. Dios es un buen padre. Así que oro que esto les haya ministrado. Espero que les haya tocado su corazón y les exhorto también que compartan esto con alguien, que lean esta historia, que sean ministrados por esta historia más, en un nivel más profundo, leanla, estudienla. Y bueno, espero que tengan muchos encuentros con el Señor después de esto. Y nos vemos en la próxima.